7:34 en el territorio continental ecuatoriano, en la revista de Opinión Democracia. Vamos a dar espacio para un debate sobre algo que se tramite en la Asamblea Nacional, como es la reforma tributaria enviada con el carácter de urgente en materia económica por el Ejecutivo. Un proyecto importante para los fines fiscales que tiene este gobierno, y por ello hemos convocado en estudios al asambleísta miembro de la Comisión de Desarrollo Económico César Ron, al exministro de Economía y Finanzas Fausto Ortiz y al presidente del Comité Empresarial y de FedExport Felipe Rivadeneira. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Quisiera empezar con el asambleísta César Ron. ¿Por dónde camina esta reforma tributaria? Porque la cuenta regresiva camina para los 30 días que da la Constitución y la ley. Muy buen día. Gracias, Miguel. Buenos días. Un saludo especial a los panelistas, a la distancia, a Fausto y a Felipe y a los radioescuchas a nivel nacional. La comisión está en los tiempos. La comisión está haciendo un trabajo serio, responsable, como corresponde. Estamos en el proceso de sociabilización que arrancó el viernes pasado, después de que se abocó conocimiento del proyecto de ley en la comisión el jueves anterior. Hemos trabajado el fin de semana. En el fin de semana hemos recibido a 30 personas de las distintas esferas sociales, económicas y políticas del país, tributaristas, cámaras de la producción, gremios, para que den su opinión sobre la ley. El día de ayer vino la academia, varios exministros de Economía y Finanzas, el expresidente de la República, Alberto Dajic. Es decir, hasta el día de hoy, si no me equivoco, ya llevamos 45 comparecencias en la comisión. Hoy terminan las comparecencias. Día martes tenemos larga jornada, desde las 9:30 de la mañana hasta que se termine. No te puedo decir, Miguel, si son 20 o 25 o 30 comparecencias, las que sean. Hoy terminamos las comparecencias y mañana arrancamos ya el trabajo propiamente de la comisión en cuanto a elaborar el informe para el Pleno, que esperamos esté terminado antes del 14 de noviembre, como corresponde y mandan los tiempos y las leyes internas de la Asamblea. Para el primer debate ya. Para primer debate. Porque la comisión se ha establecido dentro de sus parámetros de trabajo que el informe final para segundo debate tiene que estar listo el 28 de noviembre. Y aquí sí quiero hacer una perfecta reflexión, Miguel. La Constitución habla claramente de los 30 días desde la presentación del informe. Eso se presentó el 28 de octubre. La Ley Orgánica de la Función Legislativa modificada, reformada en el anterior periodo, habla de los 30 días desde que se aboca por conocimiento en la comisión. Es decir, que aquí tenemos una diferencia constitucional y legal. La Constitución está sobre todas las leyes, por cierto, para mí no hay dónde esconderse. Pero, claro, si se llega a la interpretación de los tiempos y la comisión hubiera aprobado que se entregue el informe el 4 de diciembre, entonces podríamos caer en estos análisis, en estas interpretaciones legales que podrían llevar pues a que un proyecto tan importante como este se apruebe y pase por el Ministerio de la Ley. La comisión ha sido muy seria, muy clara. El 28 de noviembre entregaremos el informe para el segundo debate. ¿Hay ambiente para aprobar este proyecto, más allá de lo que les compete a ustedes, hacer observaciones o alguna reforma? Miguel, la comisión va a hacer un informe. A ver, ecuatorianos, y esto que les quede claro a todo el país, la comisión tiene que ser seria y presentar un informe para el primer debate. Una ley económica de reforma tributaria tan importante como esta tiene que discutirse en el Pleno de la Asamblea Nacional. Yo no puedo garantizar que sea aprobada o no la reforma presentada por el gobierno, pero que la comisión en estos días va a trabajar y va a presentar un informe para discusión en el Pleno de la Asamblea Nacional, lo vamos a hacer. Bien, veamos las observaciones que se hace al proyecto original desde fuera de la Asamblea Nacional. Quiero saludar a Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas. ¿Cómo ve este proyecto presentado por el Ejecutivo que ya está en análisis en la Comisión de Desarrollo Económico? Muy buen día. Gracias, Miguel. Buenos días. Saludos cordiales a César, a Felipe, a la gente que escucha el programa. El informe está preparándose. Seguramente van a tratar de
de cumplir los plazos para que no quede aprobado por el Ministerio de la Ley, lo cual es importante que enriquezca ese texto enviado por el Ejecutivo. Veamos qué es lo que pueden aprobar. Hay dos elementos más grandes, hay varios elementos en este proyecto de ley. Uno es el tema del impuesto a la renta, el incremento para las personas de más de $2.000 de ingresos mensuales, otro el impuesto patrimonial, y por ahí se desprenden también algunos otros como ese impuesto para la gente que declare su patrimonio que tiene en el exterior y otra serie de elementos, ¿no? Pero quizás esos son los tres más relevantes. En ese sentido, si uno entra a analizar si el Ejecutivo necesita en la reforma tributaria, la respuesta yo creo que sí, la necesita porque hay un déficit fiscal elevado que para este año quizás esté en 3.500 millones de dólares de acuerdo a las cifras del Ejecutivo. Y entonces hay que tratar de bajar el déficit fiscal. Pero ¿cuál de los dos impuestos es el más importante? El impuesto a la renta, que es un ingreso, que genera un ingreso permanente, o el impuesto patrimonial. Y entonces para mí el más relevante es el impuesto a la renta porque es un impuesto permanente para tratar de ir solucionando. El patrimonial es un impuesto temporal, está planteado 2 años para las empresas con un impuesto de 0.8 para aquellas mayores a 5 millones de dólares y 1.5 de impuestos sobre patrimonio personal por una sola vez. Si uno dijera, ¿es importante este impuesto? A mi manera de verlo, no. El gobierno podría vivir sin este impuesto. ¿Por qué razón? Porque primero, la pandemia, buena parte de ella ha sido pagada con el crédito del Fondo Monetario Internacional, ese crédito de $1.000 millones que no tiene plazo de vencimiento ni tasa de interés, lo cual es casi que fue como que fuera un regalo y ese recurso era para la pandemia. Primera cosa. Y segundo, un impuesto patrimonial tiene la misma condición como que fuera financiamiento, ¿no? Es decir, entra plata el año 2022, una parte, entra plata el 2023, y después para el 2024 adelante ya no vuelve a ingresar plata. Es decir, es un tema temporal para tratar de darle espacio al gobierno a que corrija algunas cosas. Y entonces, yo creo que es innecesario que el gobierno extraiga recursos del sector privado para tratar de ver cómo compra tiempo para hacer los cambios. Debería hacer los cambios, acelerar los cambios, lo que tiene que ver con el recorte del gasto, acelerar los cambios, lo que tenga que ver con la reactivación económica. Es mucho más importante una reactivación económica que extraerle recursos del sector privado porque atrasa la recuperación económica. Y lo otro, en el campo del impuesto a la renta, ojalá puedan los asambleístas hacer una tabla mucho más sencilla, una redacción mucho más sencilla, que no sea tan compleja como la que está planteando el Ejecutivo y que no elimine algunas cosas que eran importantes en el pasado, como por ejemplo la costumbre que hemos tenido de ir pidiendo facturas para que las empresas se vayan formalizando, Claro, se obliguen a tener facturas, se obliguen a declarar, se obliguen a pagar. Eso la ley pudiera estar molestando un poco, ¿no? Hay algunas cosas el que ojalá tema, que, Fausto, el tema de los gastos personales, digamos. claro, las facturas o gastos personales, eso, hay un número que dice $14.000 es el máximo, la gente lo tiene claro, quizás no lo entienda bien cuánto es lo que termino declarando o no, pero hay conceptos que tengo que ir a pedir las facturas. Ahora dicen, ¿sabes qué? Ya no olvídate los impuestos y las deducciones de las facturas porque solamente puedes hasta $5.000. Y entonces uno dice, bueno, quizás si consigo algunas facturas ya no sigo pidiendo. Y eso puede molestar la formalidad, puede molestar esto que se avanzó mucho con el tema del SRI y la gente contribuyendo a la formalización. Bienvenido a Felipe Rivadeneira, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, presidente de FedExport. ¿Cómo han visto ustedes? Porque hemos escuchado ya algunas voces que han hecho cuestionamientos respecto del proyecto de reforma tributaria urgente presentado por el Ejecutivo en la Asamblea. Buen día. Buenos días, Miguel. Gracias por la invitación. Un saludo a la distancia tanto a César como a Fausto. Primero yo quiero reconocer el buen trabajo que está llevando a cabo la comisión.
La Asamblea normalmente no recibe felicitaciones, así que yo creo que es importante reconocer el muy buen trabajo que se ha hecho. El día de ayer instalamos una comisión técnica que fue inclusive en moción, permíteme felicitarte, César, de tu parte, una comisión técnica para que se siga analizando un proyecto de la envergadura que es este proyecto y en el momento en el que se está planteando. ¿Por qué digo esto? Porque es un momento en el que el Ecuador está saliendo de la pandemia, donde la economía ecuatoriana todavía no alcanza los niveles prepandemia y donde el desempleo es una realidad muy dolorosa en el país. No nos olvidemos de esta cifra, ¿no? 7 de cada 10 ecuatorianos están en el desempleo. Y aquí el Comité Empresarial Ecuatoriano está planteando un pacto fiscal que nos permita asegurar, lógicamente, el equilibrio de las cuentas públicas, pero que también se enfoque en defender la liquidez y la competitividad de las empresas. Debe reducirse el tamaño del Estado, esto es algo que ya lo hemos dicho, es decir, no podemos plantear una reforma que siga alentando a que ese Estado obeso siga funcionando, yo creo que hay que reducirlo. Tiene que darse una reforma que mantenga la capacidad de consumo de los ciudadanos. Esto es fundamental. Necesitamos reactivar la economía. No podemos comprometer esa reactivación económica, porque si no, ¿cómo vamos a generar empleo? Esa es una de las preguntas que tenemos que preguntarnos con esta reforma. ¿Cómo vamos a generar empleo? ¿Esta ley va a generar empleo o va a disminuir o nos puede llevar a una recesión económica? Eso es fundamental. Y también este pacto tiene que el Estado comprometerse a cuidar cada dólar que tiene en su recurso público. Dólar que no se puede ir en la corrupción, dólar que no se puede ir en la eficiencia de las compras públicas, etcétera. Entonces, eso es lo que nosotros hemos solicitado. Lógicamente, desde nuestra perspectiva, no se debe restar la liquidez de las empresas, es decir, nos oponemos a la contribución temporal, que ya últimamente, si hacemos un barrido de los 5, 6, 7 años atrás, ya no se convierte en temporal, pues. Esto está haciendo cada año y medio, promedio, ¿no? Entonces ya se está volviendo una contribución permanente. Cada 2 años, año y medio, existe una reforma legal donde se establece esta contribución temporal. Fíjese usted que todavía no acabamos de pagar la famosa contribución temporal establecida en el 2018. En el mes de marzo del 2022 se tiene que pagar la tercera cuota de esa contribución personal, perdón, de esa contribución temporal. Y si sumamos las otras dos obligaciones que tienen las empresas, que sería el pago, lógicamente, de sus declaraciones del 2021, que se realiza en el primer trimestre o en el primer cuatrimestre del 2022, y si a eso le vamos a sumar una nueva contribución que se pretende aprobar con esta legislación, y que se está proponiendo, que se está debatiendo en la Asamblea, las empresas van a tener una triple imposición. Eso es algo que debemos preocuparnos muchísimo sobre el ajuste de la liquidez que puedan tener las empresas. Además, no se hace ninguna distinción, que a diferencia lo tenía el proyecto anterior, si la empresa tuvo o no tuvo utilidad, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué tal si la empresa en el 2020 o en el 2021 han pasado 2 años muy duros, que es la mayoría de empresas? Yo le quiero dar un dato, más de 20,000 empresas se disolvieron en el año pasado producto de la pandemia. Eso es un dato muy, muy fuerte que se tiene que considerar y que se tiene que prestar en el análisis. Por eso nuestra propuesta de un pacto fiscal. En el supuesto no consentido de que la Asamblea apruebe esta contribución, bueno, tiene que darse en este marco del pacto fiscal, es decir, que no sea una nueva contribución a saco roto, al hueco fiscal, ¿no? Es decir, que hay un compromiso del Estado, uno, de que esos recursos primero van a ser devueltos al sector privado. Ahí se pueden plantear algunas ideas, algunas alternativas. Por ejemplo, puede darse una nota de crédito redimible en 5 años, que eso le permita a las empresas poder negociar ese papel con castigo dentro del mercado de valores, ¿no es cierto? Para evitar justamente lo que decía hace un momento, no comprometer la liquidez. O la otra alternativa, que también, es decir, en esta comisión técnica se están planteando algunas, puede ser realizar la amortización de ese valor en los futuros años con cargo a utilidades. Eso también puede ser un aliciente a que las empresas generen utilidades. Entonces, eso es una parte muy importante. De ahí el tema del consumo de los ciudadanos, vemos con mucha preocupación cómo se están eliminando los gastos personales.
estos gastos consagrados en los derechos humanos y en la Constitución, como es la educación, la salud, la vestimenta, la vivienda, ahora no van a ser deducibles. O se limita de una forma muy, muy baja esa deducibilidad. Eso puede llevarnos a dos temas. Uno, la informalidad, es decir, no hay un incentivo a la formalización, que Fausto bien lo decía. No nos olvidemos que cuando esto se estableció, muchos sectores recién empezaron a facturar, que antes eran conocidos, que daban solamente un libretín, un tiquete, ¿no es cierto? Lo que fuere. Y dos, lo que puede generar gravemente es una disminución del mismo estado de la recaudación del impuesto al valor agregado. No hay factura, hay informalidad, no hay impuesto al valor agregado. Felipe, siendo importante el que haya un pacto fiscal en el Ecuador, en donde se incluyan varios temas. Ha mencionado fundamental la calidad del gasto, el cuidar el dólar, cada dólar que hay en el país, evitar la corrupción, reducir el gasto público. Sin embargo, la factura está allí. Podría cambiar el porcentaje de la factura. Y la factura, de acuerdo con el concepto del presidente, tienen que pagar los que más tienen. Si no, ¿quién pagaría esa factura, Felipe? A ver, hay muchas otras alternativas, ¿no? Lo que pasa es que es lo más fácil caer al mismo sector de siempre, al sector formal de la economía, ¿no? Es decir, a las empresas que luchan por sobrevivir y que han luchado por sobrevivir en la pandemia, ¿no es cierto? A las personas naturales que han tenido un éxito y que además, de alguna manera, si me pregunta a mí, es un poco injusto el juzgamiento del éxito o del crecimiento económico en un momento determinado, porque las personas naturales para llegar a tener sus ingresos pueden haber pasado por un régimen de 15, 20 años entre estudios, trabajos, ascensos, etcétera, etcétera, y tiene su estructura de gastos. O sea, el Estado no está considerando esto. Y además, otra cosa que sí me preocupa también, Miguel, y que aquí Fausto tal vez nos puede explicar, y el mismo César, es por qué la necesidad de aumentar la recaudación primero de un proyecto al otro. Hay una diferencia de casi 500 millones de expectativa de recaudación que está generando el Estado entre el proyecto que se presentó hace un mes y el actual. Y dos, ¿por qué hay una diferencia del compromiso que se tiene con el Fondo Monetario Internacional de Recaudación? El compromiso o la exigencia que tiene el Fondo Monetario es que en el año 2022 se recauden alrededor de, pongamos, de un promedio de 580 a 600 millones de dólares y en el 2023 de alrededor de 480 a 500 millones de dólares. Mientras que la Proforma en el 2022 pretende sacar 800 millones de dólares, datos propuestos por el mismo Ministerio de Finanzas, que lo dijo el día de ayer el ministro Cueva, en el 2023 1.100 millones de dólares y en el 2024 700 millones de dólares, promedio, ¿no? Más o menos, no me acuerdo de memoria, pero por ahí estamos. Y entonces, ¿por qué existe esa diferencia? ¿Y en base a qué se va a generar eso? Y insisto, ¿y esto va a ayudar a generar empleo? ¿O solamente el Estado está pensando en sus necesidades urgentes, que las reconocemos, que están ahí? Pero también tiene que haber un ejercicio fuerte, determinante, adecuado, en el momento que el país y la historia lo requiere para podernos salir de la pandemia. Y las proyecciones económicas mencionan que el Ecuador podrá llegar a niveles pre-pandemia con el crecimiento proyectados del 2% en 4 o 5 años. Y se exige otra vez una contribución al mismo sector de siempre, que a la final es el sector que tiene que generar el empleo. Pero no se trabaja nada en la eficiencia de las empresas públicas, no se trabaja nada en reducir el gasto innecesario, no se trabaja nada en generar eficiencia en las compras públicas, por ejemplo. Con toda la tecnología que tenemos, ya deberíamos establecer un sistema que nos permita que las compras públicas sean a mercados donde no se vaya más del 30% en corrupción. ¿Y dónde está el rescate de todas esas cuentas de corrupción? Yo le digo la verdad, Miguel, hay un sentimiento encontrado porque este gobierno sabemos que tiene buenas intenciones, pero siempre se establece que el despilfarro, la corrupción y la ineficiencia del Estado siempre tiene que pagar el mismo grupo y el mismo sector de la economía, que además es el exigido y el llamado a generar empleo para el país. Entonces, yo creo que hay que tener muchísimo cuidado. Estas discusiones técnicas que se están haciendo en la Comisión Técnica de la Comisión de Desarrollo, valga la redundancia, son fundamentales. Ahí están representantes de la academia, representantes de expertos en materia tributaria y económica, están las personas del SRI y del Ministerio de Finanzas y está el sector productivo, para buscar ese equilibrio, que es fundamental. Una equivocación en este momento de apretar la liquidez
o de no sé, poner una presión demasiado fuerte en el consumo puede generar términos de recesión catastróficos para el país, y lo digo sin tapujos, porque yo me pregunto qué va a pasar en el mes de enero, el 31 de enero, cuando todos los trabajadores que reciban esa nueva tabla del impuesto a la renta y se haga la proyección a 12 meses y no tengan los gastos personales, se les reduzca un porcentaje del 15 al 20% de su sueldo. ¿Cómo va a estar el ambiente laboral ahí? Porque mucha gente no entiende lo que estamos conversando, porque son temas técnicos y es importante discutirlos, analizarlos, profundizarlos, porque, insisto, son temas básicos que las familias ecuatorianas los tienen. Gastos, ¿quién no gasta en colegios? ¿Quién no gasta en salud? Después de una pandemia, ¿cuántas causas han generado o cuántos males de salud se han establecido luego de la pandemia que el mismo COVID generó? Y que eso se implica gastos constantes. En la actual legislación, el gasto de salud no tiene techo. O sea, tiene el techo de los 14,000, pero no tiene el 1.3 veces la fracción básica. Es decir, uno puede gastarse los $14,000 en salud, que a veces lo necesitan las familias, y que eso no sea deducible. Es un tema muy, muy complejo que yo creo que tiene que analizarse fuertemente para evitar que haya mucha disminución de la capacidad del consumo y empobrecimiento aún más de los hogares del país. Bueno, efectivamente, como ha señalado Fausto Ortiz y Felipe Rivadeneira, quisiera consultarle al asambleísta César Ron. Efectivamente, ha habido observaciones respecto de los gastos personales. Sin embargo, ¿es viable a través de un proyecto sentar las bases para un pacto fiscal en donde, como premisa, tiene que controlarse el gasto, evidentemente, que haya calidad del gasto, que se reduzca el gasto público, pero también alguien tiene que pagar la factura de esto que se necesita? Y preguntaba Felipe Rivadeneira, ¿por qué y para qué se necesita el aumento de la recaudación? ¿Es solo compromiso del FMI o hay necesidades de asambleístas, César Ron? Varios conceptos, Miguel, que son importantes, que ya se han planteado y se vienen discutiendo en la mesa. Hay sectores, especialmente gubernamentales, obviamente, que hablan de la equidad, de la progresividad y de la justicia de los impuestos. Pero también hemos escuchado en la mesa que hay regresión de derechos, ¿no? Y que hay inconstitucionalidades. Y entonces aquí lo que tenemos que buscar es un equilibrio para hacer una buena ley. Los impuestos son recaudatorios y el Estado necesita impuestos permanentes para poder financiar sus gastos. Y entonces ahí viene todo lo que dice Felipe y Fausto, ese equilibrio, ¿no es cierto? El Estado nunca se achica, el Estado no se reduce, el Estado sigue gastando a manos llenas. Entonces el compromiso en esta ecuación de parte del gobierno de turno es mejorar el Estado. El Estado ecuatoriano no funciona. Entonces voy a poner así brevemente 2 o 3 ejemplos y cifras. Seguro Social. En el 2011 tenía 11,000 empleados, hoy tiene 38,000. Está quebrado el seguro. Hay que salvar al Seguro Social. Estos son temas importantes que hay que tratar en el Ecuador. La burocracia ecuatoriana. Cuando llegó el señor Correa había 350,000 funcionarios públicos, incluido policía y Fuerzas Armadas. Hoy hay 700,000. Entonces, todos los esfuerzos que se hace se van a gasto corriente, a pagar sueldos y salarios. No queda plata para inversión que se necesita en un país, en una economía, porque la inversión pública es fundamental para la reactivación económica y para generar empleo, que son temas que se están hablando. Claro, es una carga, si me permite, César Ron, 9,000 millones de dólares en salarios, Es como una barbaridad. está en la proforma del 2022. Es una barbaridad. De la proforma presupuestaria está en 34,000 millones, ¿no? Es decir, no baja el presupuesto general del Estado. Pensé que iba a bajar. Pensé que se iba a trabajar con nuevas técnicas presupuestarias sobre lo ejecutado y no, como siempre, las 3 columnas del presupuesto que tienen grandes diferencias hasta llegar al ejecutado. El ejecutado es lo que realmente se gastó y ese debe ser la pauta para hacer el presupuesto del Estado. Pero un concepto fundamental, Miguel. En la pandemia, el ahorro de los ecuatorianos, de todos, se acabó. No hay familia, no hay empresa, ni rico, ni pobre, ni grande, ni chico, que no se haya comido sus ahorros. Entonces el país no tiene ahorros. No solo el Estado no tiene ahorros ni reservas,
el pueblo ecuatoriano, los ciudadanos tampoco tienen ahorro. Entonces, tenemos que pensar seriamente en hacer bien la tabla. La tabla es una tabla hecha con una reducción de 14.000 a 5.000 de los gastos personales. Creo que esta es una regresión de derechos. Creo que hay que hacer una nueva tabla, como le pedí ayer al SRI, que hagan una nueva tabla con los 14.000, para ver pues cómo sale esta nueva tabla y cuál es el impacto en esta proyección de impuestos que quiere el Pero en todo gobierno. caso, sin bajar ese techo de los 14.000. Sí, o sea, manteniendo los 14.000, que son los gastos personales, hagamos una nueva tabla con los 14.000 y no con los 5.000 que ha hecho el gobierno nacional, ¿no es cierto? Para ir haciendo estas simulaciones. Otros conceptos, utilidades. A ver, el SRI tiene pues la información. ¿Qué empresas en la pandemia tuvieron utilidades? Entonces quizás se pueda pensar en una contribución a las empresas que tuvieron utilidades. Eso no está en el proyecto. No. Porque una deducción simple es, si tuvieron utilidades en buena hora, hay que saludar sectores que no fueron deprimidos, como fue gran parte, hay que reconocer también, se puede... Miguel, yo diría que las empresas que trabajaron, que tuvieron utilidades en la pandemia, hay que darles una condecoración. Es un mérito, ¿no? Y aquí estamos pues golpeando al mérito. Pero si tuvieron grandes utilidades, como se habla, ayer hubo una presentación de la Universidad Central, muy interesante, sobre el quintil más alto de la población. Y hay un quintil bien alto que gana sobre $60.000 al mes. Y entonces es interesante porque si estamos hablando conceptos, sigo con conceptos que el que más tiene más paga y el que más gane más paga. Entonces la tabla, ¿no es cierto?, de más impuestos debería aplicarse a los que están en ese quintil más alto. Entonces, cosas que se pueden hacer. Ya no la base de los 2.000. No, la base de los 2.000 puede seguir, puede continuar la base de los 2.000, Miguel, pero aplicando pues la tabla de gastos personales, ¿no es cierto?, viendo que sea progresivo, es decir, que los de 2.000 paguen menos y que los de 10.000 paguen más, ¿no es cierto?, si estamos hablando siempre de estos conceptos. Y lo otro en cuanto a las empresas. Cuando hablo de que se comieron el ahorro y no hay liquidez y hay que vivir, usted puede tener un patrimonio como empresa de 5 millones, pero no puede tener liquidez. Muchísimas de las empresas ecuatorianas el día de hoy no tienen liquidez, porque además tampoco hay crédito en el banco, ¿no es cierto? El crédito está restringido. Hay que hacer malabares en el Ecuador para realmente sostenerse y seguir trabajando. Entonces, este equilibrio es el que hay que buscar. Yo veo que la comisión técnica que está trabajando paralelamente a la comisión, ayer ya se está tocando temas como este que plantea Felipe Rivadeneira, la amortización de la contribución. O sea, ¿qué le vamos a dar a la empresa? ¿Qué le podemos dar a la empresa para facilitarle la vía? Yo planteé ayer en la mesa algo que vienen planteando también varios sectores productivos, que es una nota de crédito, un crédito fiscal. Que el Estado necesita ayuda, no tiene plata, se necesita liquidez, hay que levantar liquidez. Busquemos mecanismos modernos nuevos, incluso a través de la bolsa. En vez de pagar la plata, porque nadie tiene la plata, los billetes, porque no hay circulante, emito pagaré, una letra de cambio, va a la bolsa, lo descuento a través del sistema financiero nacional. Financio mi contribución a 3 años, a 5 años, no me ahogo, facilidad. Activo el mercado de valores en el Ecuador, ¿no es cierto? Y si tiene crédito tributario, una nota de crédito, entonces me podré descontar de mis impuestos después de 5 años, para que no sea ahora mismo. O sea, hay fórmulas y hay mecanismos. Y entonces esto es lo que tenemos que buscar, estas alternativas, de presentar un proyecto que sea bueno para el Ecuador, que sea razonable, que al Estado le pueda dar recursos, ¿no?, pero no seguir extrayendo recursos de las familias y de las empresas, porque esto no aguanta más. La otra parte de la ecuación está colapsada. Tenemos un Estado donde el sistema de gratuidad ha colapsado, Miguel, y hay que buscar otra manera de organizar este Estado. Y entonces, si no buscamos de esa manera, si no asumimos esos compromisos, si no buscamos cómo ir actuando en el tiempo, porque al gobierno del presidente Lasso le ha reventado la bomba, pues. Porque esto no es de ahora, no es responsabilidad de este gobierno. Esto es el cúmulo de acciones en el tiempo que llegan a un Estado que está colapsado, ¿no? Que se agravó en los 14 últimos años, claro, se agravó. Claro, así es, Miguel. Entonces hay que construir un nuevo Estado.
Y usted ve que todo el mundo lo que hace es solo pedir, pedir y pedir, como que el Estado es una fuente inagotable de dinero y de recursos. Y no es así. Aquí no hay dinero. El Estado está colapsado y hay que buscar mecanismos de equilibrio fiscal, hay que buscar mecanismos de ordenamiento de las finanzas públicas, hay que buscar mecanismos de ordenamiento del Estado ecuatoriano y hay que buscar también mecanismos de justicia para que también los ciudadanos contribuyan. Ayer se decía, ¿por qué no hacemos algo más simple? Otra tabla. ¿Cuál sería esta tabla? Muy bien. A partir de $2,000 pagamos impuesto a la renta. ¿Cuánto? Los de $2,000 empiecen pagando 1% del salario mensual. $20. $20. Bueno, interesante, ¿no? Y vamos subiendo. El que gana 5,000 ya no pagaría el 1, sino el 2 o el 1.5. Hay que hacer una tabla. Hay que hacer esta simulación. El que gana $10,000 ya no pagaría el 1, sino el 2. En el que todos tienen sus deducciones de gastos personales de 14,000, el que gana 2,000, como el que gana 10,000 o el que gana 100,000. Esa es la justicia, esa es la equidad, esa es la transparencia. Entonces, sí se puede buscar otros mecanismos para llegar a una reforma tributaria que sea permanente en el tiempo, porque la reforma tributaria necesita que sea permanente en el tiempo, que le dé los recursos al Estado, pero recursos que no pueden ser ad infinito. Infinitos para seguir haciendo lo que acá queremos, que tiene que venir el otro lado, el compromiso serio de ordenar este Estado que está colapsado. ¿Cuál es el compromiso de la Asamblea, de la Comisión de Desarrollo Económico para presentar este informe con estas observaciones? Pero habrá que aprobar la reforma tributaria haciendo ajustes en algunos temas, pero al final se van a requerir recursos y también controles para el gasto en el fisco. Miguel, la comisión va a trabajar, insisto, y esto que le quede claro a todo el país. La Comisión de Desarrollo Económico va a cumplir los tiempos, va a presentar un informe para discusión, para primer debate, que será expuesto a la Asamblea y que el Pleno de la Asamblea vendrá ya pues la discusión técnica, la política, la ideológica en el Pleno de la Asamblea Nacional, donde si quiero, no voto, no, si voto, cámbiame esto, cámbiame lo otro, esto está bien, esto está mal, pero esa discusión se va a dar. Nosotros vamos a dar las líneas matrices generales de un proyecto de reforma tributaria muy amplio, porque aquí se reforma desde el Código de Finanzas Públicas hasta la ley de Galápagos. 20 cuerpos legales normativos se reforman. O sea, no es una cualquier ley, es la ley. Entonces, lo vamos a presentar, Miguel, porque hay que dar el debate, se tiene que discutir, se tiene que ver para dónde va el proyecto, ¿no es cierto? Y qué posibilidad hay de aprobar esto, o de aprobar lo otro, o de no aprobar nada, porque también puede ser que la Asamblea, al final del día, porque si es cuestión de votos, Miguel, no vote. ¿Cuál sería grave? Pero eso sería grave el extremo. No aprobar. Pero nosotros, como comisión, serios, trabajando, haciendo nuestras tareas, vamos a presentar el proyecto para que el país y la Asamblea lo pueda seguir discutiendo. Economista Fausto Ortiz, ¿cómo debiera salir este primer informe para el primer debate, en donde se harán solo observaciones, en el segundo debate se vota el proyecto, con estos cambios, porque al final el Estado requiere recursos, hay que controlar al Estado el gasto, que haya calidad del gasto, que no haya corrupción, pero esa reforma tributaria es necesaria. ¿Cómo debiera salir? Si cualquier ajuste que se quiera hacer no debería terminar en que la gente en impuesto a la renta termine pagando menos de lo que paga actualmente. Cualquier ajuste debería tratar de ir con el concepto de progresividad, que los que más tienen, más paguen en el tiempo, digamos, ¿no? Pero que no sea algo que los termine ahorcando, o sea, simplemente que quizás mejore la recaudación en esa escalada de progresividad. Eso debería ser, sin que sea exagerado, porque la idea es mejorar la recaudación, pero no complicarle la vida a las empresas o complicarle la vida a las personas. Pero no podríamos corregir para terminar disminuyendo y haciendo más grande el tamaño del problema en la parte fiscal. Eso en el impuesto a la renta. Ahora, en el impuesto al patrimonio, el Fondo Monetario, como bien lo decía Felipe, el Fondo Monetario, las políticas que dice el gobierno, mira, esto es lo que hemos conversado,
el Fondo Monetario decía que debía recaudarse 0,5% del Producto Interno Bruto en el año 2022 y solamente por un año, porque en el año 2023 el Fondo Monetario dice en el siguiente año ya no aparece ese impuesto patrimonial y por eso es que en el cuadro con el Fondo Monetario se pierde y aparece como negativo 0,4% del Producto Interno Bruto. Es decir, el Fondo Monetario de Ecuador habían acordado que sea solamente un año, de acuerdo a lo que se ve en las cifras. Me imagino que el gobierno de alguna forma quizás presenta esto a la Asamblea para que sea 2 años en las empresas y un año con valor doble para las personas, entrando en una especie de, veamos si que negociamos algo y si logramos de los 2 años, aunque sea sacar uno. Y ahora, ¿y por qué inclusive podríamos en el nivel de empresas y personas, el patrimonial, podríamos inclusive no hacer nada en ese campo? Porque el año 2021, el año actual, el petróleo nos está dando 1.500 millones de dólares adicionales a lo que nos dio el año pasado. El año pasado nos dio 500 millones de dólares, este año nos va a dar 2.000 millones de dólares. Eso no estaba presupuestado y eso es una parte importante de la reducción del déficit fiscal de 7.000 millones en el 2020 a 4.000 millones en el 2021. Esos 3.000 millones de dólares de reducción del déficit fiscal están explicados en 1.500 millones en el mejora de petróleo. Y para el año 2022, si el precio del petróleo sigue estando como hoy día, que está 85 para el WTI, y supongamos que en promedio esté en 70 para Ecuador, nos podría dar 800 millones de dólares adicionales, es decir, nos podría dar el petróleo aquel respiro que el fisco quiere para, en lugar de quitarle plata a el sector privado. La suerte que podría uno decir, mira, si nos va bastante bien con el petróleo, entonces quizás no pongamos el tema de impuestos patrimoniales. Acá es un tema complicado porque uno podría decir, ¿por qué no utilizas un esquema de futuros? Si ves que el precio del petróleo futuro está hoy día a 70, ¿por qué no vendes petróleo a 70 y de esa manera recuperas la plata que quieres poner como impuesto patrimonial? Acá es una mala palabra el futuro, porque mañana de casualidad el petróleo en vez de que se venda a 70, está presupuestado a 59.20, en vez de que se venda a 70, resulta que se va a 80, entonces aquel ministro de Finanzas que tomó esa decisión de futuro seguramente va a ir preso. Pero hay oportunidades para decir, mira, no estrangulemos al sector privado, exijamos al sector privado que nos dé mejores niveles de empleo, que nos dé mejores niveles de actividad económica, que nos pague más impuestos que el año previo y que creemos condiciones para que la economía salga. Porque lo importante acá no es tanto el impuesto patrimonial que te va a ahorrar 1 o 2 años de endeudamiento. El tema es el impuesto de largo plazo. Por eso que el Fondo Monetario dice, y nadie lo acepta, y está bien que nadie lo acepte, el Fondo Monetario decía, hay que ir por el tema del IVA, 2, 3 puntos del IVA, para poder tener una economía con ingresos permanentes. Pero supongamos que eso no es aceptado por nadie, y dejémoslo así, pero al menos en el impuesto a la renta hagamos alguna mejora e incentivemos a que la gente vaya participando más en esta tarea de pagar más impuestos. Fausto, si hay necesidad de la reforma tributaria, ¿cómo cree que debiera salir el informe para este debate y finalmente para la aprobación? Ojalá una tabla de impuesto a la renta mucho más sencilla, progresiva pero sencilla. Ojalá no eliminado el tema de las deducciones por gastos personales. O quizás si está 14.000 muy alto, entonces bájelo a 7.000, bájelo a 10.000, pero mantengamos el esquema que ya nos acostumbramos. Y lo otro, ojalá el impuesto personal, patrimonial de un solo año, igual que el de las empresas de un solo año, en ese 0,8. Felipe Rivadeneira, ¿cómo debiera salir el informe y luego el proyecto frente a las aspiraciones de ustedes? Uno de los temas que decía que no se afecte el empleo. Efectivamente, esta es una de las angustias en el Ecuador para que haya pleno empleo. Sin embargo, la reforma tributaria, al menos esa es la aspiración del Ejecutivo, debe ser aprobada en la Asamblea Nacional. ¿Cómo debiera salir ese informe? Bueno, Miguel, sí, a ver, primero yo quiero hacer una observación que usted lo ha mencionado. Yo no creo que necesitamos una reforma tributaria, porque el pacto fiscal puede considerarse 2 puntos de vista. O uno, una moratoria fiscal,
es decir, dejar que la economía se recupere de la pandemia. Hemos vivido un momento que no se ha vivido en los últimos 100 años. Le dije hace un momento, más de 20.000 empresas han perdido. 9 de cada 10 empresas han generado apenas una utilidad menor al 1%. ¿Por qué no hablar? Yo se lo dije esto en Washington al Fondo Monetario. Den un espacio de 2 años de que la economía se recupere. Pero aquí en el Ecuador, la verdad, es imposible pensar pasar 2 años sin una reforma tributaria. Claro. Yo no me acuerdo en los últimos 16 años que eso haya sucedido. Den oxígeno a que la economía se pueda ir para adelante. Fausto ya ha dado alternativas, ¿no es cierto? Pero en el otro lado, en el peor de los escenarios, insisto, Felipe, si me permite. yo quiero plantear esa alternativa. Claro. Sí, diga. Sí. ¿Cree, Felipe está convencido de que sin una reforma tributaria pudiera reactivarse la economía con esa pesada carga que tiene el fisco, con esas necesidades, si no hay también correctivos en el gasto fiscal? Yo estoy convencido que sí. Porque el pacto fiscal tiene que primero nacer de una corresponsabilidad del Estado. Lo que se hace en este momento, y es mi criterio personal aquí, es un criterio a nivel personal, lo que está haciendo el gobierno es extraer recursos del sector privado para pagar la herencia de los otros malos gobiernos, porque alguien tiene que pagar esa cuenta. Pero debería ser el mismo gobierno el que dé las alternativas, dejando que el sector privado se desarrolle solamente. Lo que en su momento nosotros hicimos un llamado cuando se dieron las elecciones y hubo el cambio de gobierno, que este era el momento de invertir, que este era el momento de generar empleo, que este era el momento de activar la economía. A través de la generación de riqueza se producen más impuestos, más empleo, más bienestar. Pero si uno extrae recursos del sector privado para sostener las finanzas públicas, lógicamente ahí hay un peligro. Y esto es un concepto que yo a lo menos lo defenderé siempre. Entonces, no estoy diciendo que no hay momentos de recaudar, hay momentos de recaudar, pero el país ya tiene un sistema tributario alto y eso no lo hemos estado discutiendo. La ciudadanía tiene impuestos y costos o impuestos indirectos extremadamente altos en este país. Fíjese usted el impuesto a los consumos especiales. Pongamos el ejemplo clásico de los vehículos. ¿Cuánto cuesta adquirir un vehículo en este país? Entonces puede ser que el ciudadano no pague mucho en impuesto a la renta, pero se le sobrecarga en impuestos indirectos. Y eso es algo que esta discusión nos está dando. Entonces yo creo que tenemos que discutir eso. Por eso le decía que el pacto fiscal puede verse desde los 2 puntos de vista. Uno, ¿no es cierto?, una moratoria tributaria, es decir, dejar oxigenar a las empresas que generen el empleo, que es lo que saben hacer. O la otra, ¿no es cierto?, es de extraer recursos, pero con corresponsabilidad, es decir, que no vayan a saco roto y que el Estado se obliga a devolverlos, como bien lo dijo César, a través de una nota de crédito o con amortizaciones. Porque si no hay esa corresponsabilidad, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la realidad? Que el Estado en 1 año y medio volverá a hacer lo mismo. Y ya no será la ley de sostenimiento, sino la ley de, no sé, de ambiental por alguna cosa. Se inventan una cantidad de nombres, pero a la final, si uno realiza una mirada hacia atrás, el promedio de estas contribuciones temporales de 1 año y medio. Entonces, ojo, no estoy diciendo que yo sea el dueño de la verdad, pero yo sí creo que el país necesitaba ese momento. Además que el Fondo Monetario Internacional no le está diciendo al Estado que recaude a través de impuestos. No, no, no. Lo que está diciendo es que arregle sus finanzas públicas. Y aquí en esto Fausto me puede dar la razón. Porque si usted les pregunta a los funcionarios del FMI, ellos dicen, yo no estoy mencionando que tiene que haber una recaudación de impuestos, sino que, claro, es la solución más rápida para poder generar eso. Fausto acaba de dar una solución. Vendan el petróleo del futuro, sino que son decisiones políticas muy fuertes. Entonces, a veces la cuerda se corta por el lado más débil, ¿no? Y en este momento este es lo que se está estableciendo, ¿no? ¿Y qué pasa con las empresas que en buena hora ganaron? Y eso está bien, hay que reconocerlo por el trabajo durante la pandemia. ¿No pudieran aportar algo a eso? No que aparezca como un castigo, pero un aporte mayor, Felipe. Bueno, se podría establecer algo adicional, ¿no? Es decir, un aporte diferente, ¿no es cierto? Pero con una corresponsabilidad, que eso es lo que le digo que puede ser el pacto fiscal visto como lo estamos planteando, porque ya hay una ley aquí de discusión. Es decir, esto nosotros lo tratamos de explicar mucho tiempo atrás.
insisto, desde que se asumió este gobierno, de que no había necesidad, que se podían hacer otras alternativas diferentes, emisión de bonos verdes, por ejemplo, lo que el mismo presidente estableció en Glasgow, ¿no? Ese canje de la deuda, es decir, ver alternativas para evitar cargar de más impuestos a las empresas, porque, insisto, ya tenemos un sistema tributario muy oneroso en el país. Tenemos la tasa de impuesto a la renta más de las participaciones de utilidades, que a veces en estos cálculos y en esta discusión se le deja a un lado, ¿no? Pero si uno ve la tasa efectiva del impuesto a la renta, si suma las utilidades de los trabajadores, termina siendo alrededor del 36%. Y todo el conjunto de los costos indirectos. Entonces, si vamos a afectar a las personas naturales, ¿no es cierto? Yo en esto estoy totalmente de acuerdo con lo que menciona César, tiene que ser una tabla extremadamente simple y progresiva. Porque es increíble cómo ver que después de $100,000 es la misma tabla. Y César acaba de decir, no es lo mismo alguien que gana $8,000 a alguien que gana $50,000, pues no puede pagar lo mismo. No tiene lógica. Entonces, ¿quién se está beneficiando en esa tabla? ¿El que gana 8,000 o el que gana 50,000? Pregunta. Entonces, ahí yo creo que tiene que ser muy sencillo todo, tiene que haber una corresponsabilidad muy, muy fuerte y se tiene que tratar de eliminar temas que no pueden darse y que son antitécnicos, estimado Miguel. Por ejemplo, el impuesto patrimonial a las personas naturales. No hay una consideración si la persona tiene mayoría de edad, es decir, está en la tercera edad, perdón. ¿Qué pasa con una persona que tenga 70 años y tiene un bien que el municipio de Quito, por ejemplo, ¿no es cierto? Ya sabemos lo que hizo el exalcalde con todo lo que tiene. Le avalúo en una casona en la Mariscal que usted vaya a ver si alquila y si alquila le dan máximo $600 mensuales y está evaluado en 1,5 millones. Y tiene que ir a buscar el financiamiento para sacar $30,000 para pagar el impuesto predial. Eso no tiene lógica, no tiene pies de cabeza, porque cuando se hacen esas normas así, tan, se podría decir generales, no se ven las alternativas o no se ven las casuísticas, pero puede generar un grave problema. Entonces, ¿qué va a hacer esa persona? Uno tiene decisión, o no pago, que venga el Estado y se coja la casa y vea cómo remata, ¿no es cierto? Dos, tengo que acceder a financiamiento con el costo que eso implica, y de algo que tal vez ya no tengo ni los ingresos para pagar ese financiamiento, para poder pagar ese impuesto. O tres, simplemente tratar de generar una exclusión. Ahí es donde está el trabajo que tenemos que hacer. Porque, Bien. insisto, ya las letras están puestas, la ley está ahí, ¿no es cierto? Es decir, podemos seguir trabajando sobre alternativas y la Asamblea tendrá que decidir, pero nuestro trabajo responsable es señalar estos inconvenientes, es señalar estos problemas para evitar las injusticias, ¿no es cierto? Para evitar que no haya un apretamiento muy fuerte a la liquidez y sobre todo que no se genere más desempleo. Porque, insisto, y hasta ahora tenemos que seguir discutiendo lo que planteé al principio. ¿Es verdad que esta ley va a generar empleo? Eso para mí es un gran interrogante. Bien, esperemos lo que sale y se debate en la Asamblea Nacional sobre esta reforma tributaria. Quizás, sí es importante, como aquí ha dicho el asambleísta César Ron, Felipe Rivadeneira y Fausto Ortiz, hay necesidad de acuerdos y uno de ellos puede llamarse pacto fiscal o como fuera, en donde haya mayor control en el gasto público, calidad del gasto que se destina hacia los sectores que más necesitan y finalmente que se corte la corrupción, que ha sido una de las vertientes que tanto hace daño. Porque el que aporta por cualquier vía, impuesto a la renta, el IVA, lo que dice es, ese dinero va al saco roto de la caja fiscal. Que ojalá eso termine en algún momento. Muchas gracias por participar en este debate al asambleísta César Ron, a Fausto Ortiz, exministro, y a Felipe Rivadeneira, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Muy amables por su participación. Un buen día. Muy amables. Saludos. 8:23 minutos en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria en la revista de Opinión Democracia. Ya venimos para hablar sobre los papeles de Pandora Papers y esa vergüenza, que lo digo, de lo que saliera de la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea. Invitada Yesenia Guamaní, segunda vicepresidenta de la Asamblea, Natalia Arias, asambleísta de Creo, y el penalista y catedrático doctor Ramiro García Falconi. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia.